nuestra esperanza. Creo que son las personas que siempre conectan hoy. Bueno, mi hermano. Ya, bueno, conéctese pues para con el audio. Mientras esperanza. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén, Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hola, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y verdaderamente somos agradecidos, Señor, aunque a veces somos injustos, Señor, contigo. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote quizás perdón, Señor, por tantas cosas, a veces errores que cometemos a diario, Señor. Pero venimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a ser edificados, Señor, en tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a lo que tú quieres y el propósito para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Hoy oro, Señor, por cada familia, Señor, representada aquí en esta iglesia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por traerlos, Señor, porque sabemos que son los lazos de amor, Señor, el que nos traen, Señor. No son personas, Señor, no son humanos. Es tu Espíritu Santo, Señor, que tiene misericordia de nosotros, Señor. Amén. Y hoy, Señor, colocamos delante de ti, Señor, todo lo que se va a hablar aquí, Señor, porque es palabra que viene del cielo, Señor, es palabra dada por ti, Señor, es palabra que viene del corazón tuyo, Señor, y que viene para que nosotros seamos instruidos, Señor, en tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestro hermano, Señor, que has colocado, Señor, la palabra, Señor, para predicarla, Señor, y que nosotros la podamos recibir en el Espíritu, Señor, y que la podamos atesorar, Señor, la podamos compartir con otras personas, Señor, porque sabemos que la necesidad es mucha, Señor. Hoy vemos, Señor, un país, Señor, por el cual oramos, Señor, que está un poco desordenado, Señor, pero es porque no están conociendo de Dios, Señor, no conocen del amor tuyo, Señor, y se están enfrentando situaciones, Señor, y aunque sabemos que todo nos viene para bien, Señor, sabemos que es Señor, para que buscan tu poder, Señor Jesús. Gracias, Señor, por lo que este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Saludo a los que están unidos en esta Estoy yendo casa. muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, lo que no quiero es gritar, ¿no? Apagamos eso. No quiero gritar porque me parece, a mí no me gusta. No sé si están oyendo bien allí. Pregunto si están oyendo bien. No, después de inmediatamente con tu voz hay otros sonidos, ¿Hay otro sonido? No, contigo vamos a cuadrar sonidos, sí. Hay que apagar los celulares. No era este. Era ese. Habla allí, Julián. Yo creo que ahí. Yo creo que era del computador. Aló, aló. Aló, aló. Creo que perfecto. Pero ¿Cómo se está oyendo? Repite. Bueno. Perfecto. Vamos a...
¿Cómo se oye? Allí, ¿cómo se está oyendo? Mejor, creo que mejor, de 1 a 5, 4, 4, 3, por ahí. Bueno, listo, bueno, vamos a empezar. Dale. Vamos a empezar. Nos tenemos a Israel y ya nos salimos del Señor y nos metemos pues en otra parte. Digamos, la semana pasada, hermano, tomando para allá, acá, para que abramos la Biblia, la epístola 2 de capítulo 5. Y vamos a continuar con el compartir de la semana pasada. Pero abarcando verso 2, capítulo 5, verso 2. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de hecho, no alimento. Todo aquel que participa de la leche, en su esfuerzo, la palabra de justicia, Julián, no se escucha bien, Julián. No se escucha bien, pero nada bien. No quería, Julius, no quería seguir siendo incómodo, pero está muy deficiente la señal. Jaime, por favor, ¿qué dices tú? Jaime, despierte. No es que esté dormido, sino que yo había cerrado el micrófono. Bueno, hermanos, una moción Ahí de se orden. oye bien. Recuerden, hermanos, que la palabra, estamos compartiendo la palabra y la distracción nos altera, nos afecta. Ahora sí, Julián, ahora sí. Julius. Vamos a esperar, yo sé que a veces hay problemas con el sonido. Hemos hecho todo lo posible para que ustedes que están allá puedan participar de la reunión Perfecto, se está escuchando. y puedan oír la palabra. Bueno, ok, entonces si alguien está oyendo perfecto, es porque desde aquí está saliendo bien. Y si alguien no está oyendo bien, es porque en su casa, con su internet, algo está pasando. Sí, a veces el internet nos falla, no es suficientemente potente y la recepción no es buena. Bueno, entonces diciendo eso, quisiera continuar con la palabra. Voy a silenciar micrófonos totales. Y a partir de aquí, les animo para que me ayuden en la concentración necesaria para el compartir de la palabra. Y voy a orar yo, porque necesito ayuda. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por esta casa, por este barrio, por las familias congregadas en tu presencia, las que tú, Señor, has convocado y las que por la gracia y la misericordia tuya han podido asistir. Agradecemos eso, Señor. Agradecemos por aquellas cosas que a veces nos parecen normales y por eso no las agradecemos. Pero no es normal ser un hijo tuyo. Es un privilegio. Segundo, no es normal
pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Es un privilegio. Tercero, no es normal poder discernir el cuerpo de Cristo y entender que Cristo no está dividido. Eso es un privilegio. Tampoco es normal en el mundo en el que vivimos que nos podamos congregar presencialmente hoy. Y eso es un privilegio. Entonces, por todas estas cosas, y aún por aquellas que no vemos, pero que permiten que estemos congregados en tu nombre, le damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a poder oír, entender, pero por sobre todo eso, a poner en práctica lo que nos quieres comunicar hoy. Que seamos oidores, pero también hacedores. No como los que oyen, teniendo comezón de oír, sino como los que quieren oír para conocer y hacer tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, porque el tiempo es malo. El tiempo es malo, pero tú abres puertas de oportunidad para que podamos entrar en los propósitos tuyos. No solo verlos, sino también caminar a fin de alcanzar el propósito que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Y esto, Señor, lo oramos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Entonces, hermanos, leíamos esta porción de la epístola a los Hebreos que exhorta a esta comunidad de creyentes, que son los hebreos. Por un lado, el Espíritu exhorta a los hebreos en esta epístola, pero también, por otro lado, en otra epístola, que es la epístola a los Gálatas, se exhorta a los gentiles. Estos dos grupos, judíos y gentiles, en el tiempo de los apóstoles, estaban pasando por problemas. Y los problemas se centraban en que habían dejado de seguir la fe. Habían dejado de poner su confianza en Jesucristo. Habían dejado de creer que en Jesucristo están todas las respuestas, están todas las riquezas, está todo lo necesario para nuestra vida cristiana. Seamos hebreos o seamos gentiles. La epístola a los hebreos, y voy a hablar un poquito del nombre hebreo, porque hace referencia a aquellas personas que cruzan ríos, que cruzan fronteras, pero en particular cruzan ríos. Y en esto de cruzar ríos, quiero referirme a las costumbres que existían en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas, de aquellos hombres que vivían en una cultura pagana, una cultura idolátrica, que no conocía al único y verdadero Dios, el creador del universo. En esa cultura, cuando una persona era encontrada culpable, se le probaba echándola a un río caudaloso. Si la persona salía viva o pasaba al otro lado de la orilla, era considerada justa. Era la forma de decidir, era como el tribunal que en ese tiempo se tenía. Si se pensaba que era culpable,
y no había quien le defendiera, entonces pasaba la prueba máxima, atravesar el río. Repito, si la persona no se ahogaba en la turbulencia del río y pasaba al otro lado, era declarado justo. Entonces, el hecho de cruzar un río ya nos está hablando, ya nos está mostrando que aquellos que pueden cruzar el río, y digamos que es el río del juicio, al hombre pecador, que es culpable y que por su condición no puede atravesarlo, pero por la fe en Jesucristo sí puede ser declarado justo. Entonces, no en vano, el nombre que tiene esta epístola es la epístola de los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Bueno, el primer hombre que aparece como hebreo en la Biblia es Abraham. Y fue el primero en atravesar el río. Él vivía en Mesopotamia. Mesopotamia era un valle muy grande que se encontraba entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Para que Abraham pudiera ir a la tierra prometida, primero tenía que creer. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cruzó el río. Es importante entender este asunto de ser justificado, porque repito que en la cultura de estos hombres, el atravesar un río, el pasar al otro lado del río, para ellos significaba que esa persona era justa. En el tiempo de los israelitas, voy a hablar un poquito de esto, para que podamos entrar en el tema de hoy, que es el tema de la fe. El tema de la fe es tratado como uno de los elementos del fundamento que viene después del arrepentimiento de las obras muertas. Cuando el escritor de la epístola dice, no poniendo otra vez el fundamento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, otra vez vuelve a hablar del agua, de sumergirse en el agua y de salir vivo del agua. Todo está relacionado con la justificación que es por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras, no por lo que creemos que tenemos o podemos hacer, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Entonces, en el tiempo de Moisés, ustedes recuerdan que Faraón, siguiendo el mismo principio, ¿no? El mismo principio de impedir que los judíos se reprodujeran, los ahogaban en los ríos. Tiraban los niños a los ríos y los niños se ahogaban. Entonces, según la cultura de ellos, lo que estaban haciendo estaba bien, porque como los niños no salían vivos, ellos pensaban que no eran justos, que el río los ajusticiaba. Pero lo curioso es que Dios, entendiendo la cultura, la idolatría, el paganismo, usa ese mismo medio para sacar a un niño de entre las aguas. ¿Ustedes recuerdan a quién? A Moisés, que significa salvado de las aguas. Y fue Moisés, el hombre que Dios usó después de algunos años, 80 años en realidad, después de haber estado en el desierto
y de haber desaprendido todo lo que aprendió en Egipto, que el hombre estaba listo para que Dios le usara como el libertador de los hebreos. Entonces, estos hebreos también, de la misma manera, según la cultura, tuvieron que cruzar las aguas. Cuando ellos están saliendo, siendo liberados de los egipcios, de Faraón, ellos llegan a las orillas del Mar Rojo. Y cuando llegan a las orillas, porque fueron conducidos por la nube, no estaban buscando ellos un atajo ni una salida, sino que la nube los llevó a ese lugar. ¿Qué se encontraron? ¿Contra quién se enfrentaron? Estaban en medio de las aguas y de los ejércitos de Faraón. O sea, ¿será que son justos? Era la pregunta de los ejércitos de Faraón. Pues no es justo que ellos salgan. Pero recordemos, hermanos, que el Cordero había sido sacrificado. Y por el sacrificio del Cordero, ellos fueron justificados. Y ellos podían salir en libertad a donde Dios los quería llevar, pero dándoles una lección tanto a ellos como a los egipcios. Por eso era necesario que el mar se abriera y ellos pasaran por el mar. Pasaron por las aguas, cruzaron el mar. Los egipcios los vieron. Y los egipcios, según la cultura, ellos pensaban que ellos también podían atravesar las aguas. Y por eso siguieron detrás de ellos. Pero las aguas se cerraron y ellos perecieron. Entonces, estos eventos, estas historias, nos enseñan y nos muestran que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, por causa de la justicia de Dios, la cual opera por el sacrificio del Cordero, el pueblo de Dios ha sido justificado. Ya no puede ser acusado. Ya no puede ser puesto delante de un tribunal, porque era el tribunal de Satanás, el cual operaba por medio de estas formas. Pero estas formas que continúan hasta el día de hoy, nos ayudan a entender que nosotros somos justos, que nosotros somos santos, no por nosotros mismos, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando ellos cruzaron el mar y entraron al desierto, tenían que atravesar ese territorio, porque luego se tenían que encontrar con otra frontera, con otro río. Y ustedes recuerdan la historia, el río Jordán. El río Jordán tenía que ser atravesado también. Y ellos llegaron en una temporada donde el río estaba en su mayor creciente. Los ríos crecidos son imposibles de atravesar. Así como un mar, un río crecido no se puede atravesar, a menos de que exista un puente, pero en ese tiempo no había puentes. Entonces, imagínense la situación. Allí el evento fue diferente, porque fueron los pies de los sacerdotes los que al posarse sobre el agua, los sacerdotes que estaban cargando el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios. Cuando ellos pasaron el mar, el arca no existía todavía, pero el Cordero había sido sacrificado. Ahora iban a pasar una segunda frontera. El Cordero ya había sido sacrificado. Ahora era necesario que ellos pasaran
teniendo en cuenta la presencia de Dios. Y todo esto nos habla de la fe, nos habla de los pasos que debemos nosotros avanzar hasta llegar a nuestra tierra prometida, la cual es Cristo. Porque arrancamos un día y arrancamos cuando se nos predicó el Evangelio, que nos mostraba que Cristo había muerto. Estábamos en Egipto bajo el poder de Satanás. Bueno, Faraón era un tipo de Satanás y el Cordero de la Pascua un tipo de Cristo. Nuestro bautismo, nuestro primer bautismo, es un tipo del mar rojo que fue atravesado. Ahora caminamos en el desierto. Ahora estamos bajo pruebas. 42 campamentos tuvieron ellos que atravesar o pasar. Más que atravesar, 42 campamentos que habla de las pruebas que el pueblo del Señor tiene que pasar a fin de ser perfeccionado en Cristo. Después, atravesará el río Jordán. Eso ya está hablando de una madurez en Cristo. Y es de lo que se refiere el libro de los Hebreos. Recuerden, ¿quiénes son? Los que cruzan ríos. Pero estos hebreos que cruzaron el Mar Rojo no habían podido llegar al cruce del río Jordán. ¿Por qué? Porque estaban retrocediendo, porque se estaban devolviendo, porque no querían continuar en su avance hacia la tierra prometida. La Biblia dice que ellos perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque les faltó fe, porque cuando Moisés envía a los espías a mirar la tierra prometida, los espías efectivamente, al observarla, quedaron maravillados con la tierra. Efectivamente era preciosa la tierra. Imagínense comparada con el desierto, donde no se puede cultivar. En esa tierra se puede cultivar. Y dice que había leche y miel. ¿Y la leche de qué nos habla? De ganado. ¿Y el ganado de qué nos habla? Pastos. Y para que haya pastos, tiene que haber agua. Si no hay agua, desierto. Entonces era una tierra rica, con ríos, con montañas, con valles y amplios pastizales para el ganado. Ellos eran ganaderos. Ellos eran ganaderos. El Señor quería que su pueblo viviera de lo que la tierra podía dar. Para eso creó Él la tierra. Pero la miel, ¿de qué nos habla? La miel nos habla de las abejas. Y las abejas nos hablan de los frutos. Porque las abejas producen la miel cuando van y polinizan las flores. Y las flores se dan antes de que venga el fruto. Entonces, una tierra donde fluye la leche y la miel es una tierra preciosa. Y esa fue la tierra que ellos vieron, los espías. Pero, había un pero. Gigantes en la tierra. Gigantes. O sea que la tierra no estaba sola. La tierra había que conquistarla. Y había que conquistársela a personas que los doblaban en estatura. Y eso les causó temor. Entonces se debieron trayendo un racimo de gigantesco, con demostración de que en esa tierra los frutos eran enormes, así como los gigantes.
Por un lado, los frutos grandes, pero otro lado, gigantes. ¿Y los gigantes de qué nos hablan? Nos hablan de nuestros temores. Temores que impiden que podamos nosotros entrar en las promesas. ¿Sí? ¿Será que Dios no es fiel cuando nos habla? ¿Será que Dios nos da palabras para que esas palabras lo hagan ver a Él como un mentiroso? No, para nada. Dios es fiel. Y cuando Él da una palabra, Él se compromete. Él a sí mismo se compromete. Porque su palabra es una palabra fiel y se puede creer. Mas el problema de ellos es que no creían. Dudaban permanentemente. Estaban en el estado de los hebreos. Dudaban. Y por eso estaban retrocediendo y estaban dejando de reunirse como se les había enseñado. Para ellos reunirse como se les había enseñado no era muy representativo, porque no se parecía en nada a la forma como ellos se reunían antes de haber nacido del Espíritu. Ellos se reunían en un templo. Las oraciones eran prácticamente las que dirigían los rabinos. Así eran las oraciones. O sea que ellos no participaban directamente de las oraciones, sino que estaban oyendo las oraciones, las largas oraciones que se hacían sin el Espíritu, porque eran rezos que se repetían y se repetían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ellos no oraban en el Espíritu. Ellos leían las oraciones. Y así estaban acostumbrados. De modo que cuando se reunían, como normalmente se debe reunir la iglesia, y se comenzaba a orar, eso les parecía muy extraño, porque no tenían libros de oraciones. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Que aunque nosotros no sabemos orar, el Espíritu sí sabe. El Espíritu que nos ha sido dado sí sabe orar. Y es en el Espíritu en el que hay que orar. Entonces, cuando no podemos entrar por la fe a la dimensión del Espíritu, no disfrutamos la vida cristiana. Nos parece que es imposible. Y queremos entonces regresarnos a las normas, a la normalidad en la que fuimos enseñados. Estoy hablando de los hebreos, pero estoy hablando también de nosotros, porque aplica lo mismo. Aplica igual, ¿no es cierto, hermano Javier? Si no tenemos una oración que la podamos leer. Claro, claro. Y así lo demás, ¿no? O sea que las reuniones que fueron enseñadas por Jesucristo, porque Jesucristo fue el que les enseñó a ellos todo lo que es la vida en el Espíritu. Primero, Él. Primero Jesús, que vivía en el Espíritu. Para ellos era muy extraño ver a un hombre tan diferente. Un hombre que no dependía de rezos, que no había ido a una escuela rabínica, que no tenía las costumbres de los rabinos, y sin embargo hablaba con más autoridad que ellos. Con un hombre que echaba demonios, con un hombre que levantaba paralíticos, un hombre que perdonaba pecados, un hombre que levantaba muertos. Era un hombre extraño. Extraño. Un hombre que cuando iba a la sinagoga
causaba problemas, porque lo que hablaban no era lo tradicional. En las mismas sinagogas, sanó a una mujer que se encontraba bajo el yugo de Satanás, y lo hizo en día sábado, escandalizando a los fariseos. Porque ¿cómo se puede quebrantar el día de reposo? ¿Cómo alguien puede quebrantar el día de reposo? Entonces Jesús hizo cosas que eran escandalosas para la gente normal. Bueno, no normal, anormal, porque estaban en la anormalidad. Lo normal es que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu. Lo normal es que aprendamos a reunirnos en el Espíritu. Lo normal es que aprendamos a vivir cada hora, cada instante, cada segundo en el Espíritu. Lo normal es que si tenemos el Espíritu, no le demos satisfacción ¿a quién? A las obras de la carne. Lo normal es que vivamos en victoria. Vivamos sobre los poderes del pecado y de la muerte. Eso es lo normal. Pero para ellos, los hebreos, no era normal. Lo normal para ellos era lo anormal. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Estaban regresando a Moisés. Y eso es lo que menciona Hebreos como arrepentimiento de las obras de la carne. Y esto es algo que, bueno, de lo que se tiene que hablar una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez, hermano, pero ¿por qué vuelve a hablar de eso? Pues porque todavía no lo has entendido. No, sí lo he entendido. Usted dice las obras de la carne. Yo ya entendí lo que usted dijo. No, no ha entendido todavía. Porque en tu vida no se ve que te hayas arrepentido. O sea, entender no pueda entender las palabras, el significado de las mismas. El entendimiento es cuando yo ya puedo vivir una vida en el Espíritu. Cuando yo ya pueda confiar tanto en el Señor, en su palabra, le conozca tanto que yo ya no necesite de mi esfuerzo natural, de mi estrategia, de mi sabiduría, de mis conocimientos, de mis talentos naturales, de todo lo que heredé, de todo lo que aprendí y de todo lo que yo me puedo jactar en la carne. Eso es lo anormal, que yo siga viviendo en la carne. De lo que Pablo decía, si alguien tiene de qué jactarse en la carne, ese soy yo. Vea, les voy a decir de qué yo me puedo jactar. Me jacto de que soy un discípulo de Gamaliel. También me jacto de que soy de la tribu de Benjamín y de que soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, irreprensible. Fariseo, estoy en los lugares más altos. O sea, ¿quién como Saulo? ¿Quién? Pónganme pues a un hombre que sea como yo. No lo va a encontrar. Pero hermanos, con tristeza les digo algo. He llegado a entender que todo eso es el mayor impedimento para conocer a Cristo. Toda esa sabiduría humana es el impedimento para que yo pueda conocer a Cristo, al Cristo resucitado. Y por eso yo tengo esto
como si fuera estiércol, como si fuera, es que ni siquiera nombró basura, nombró algo que es de lo peor. Bueno, ustedes saben, se imaginan, es lo que se suelta y se va en la letrina. O sea, no es agradable, usted no lo va a recoger, no lo va a poner en su mesa de noche, ¿sí? No huele sabroso, es bastante apestoso. Entonces todo eso es apestoso. Sí, hermanos, porque en nuestro orgullo eso es lo que nos pasa. Apestamos como si fuera estiércol. Entonces hay que desecharlo. Porque si no lo desechamos, entonces no vamos a poder conocer el poder que hay en la resurrección de Cristo. Y esa es una manera como de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que Pablo, de verdad, yo creo que el Señor escogió a propósito a un hombre como Saulo de Tarso para demostrarnos lo que un hombre tan naturalmente hablando, tan poderoso, tiene que hacer para poder conocer a Cristo. O sea, desecharlo todo. Y ciertamente Saulo es un testimonio que nos habla y nos da ejemplo de lo que es necesario hacer, hermanos. El camino del despojo, de la cruz, del sufrimiento, de ser desarraigados hasta de lo que más amamos, porque en la carne amamos muchas cosas y se convierten en nuestro enemigo, lo que nos va a impedir avanzar hacia Cristo. ¿Qué está pasando entonces con los hebreos que no habían dado el paso? No habían dado el paso para avanzar, seguir avanzando en la fe. Por eso lo que sigue a continuación del arrepentimiento de las obras muertas es la fe en Dios. Porque si no vamos a vivir nuestra vida como la vivieron los héroes de la fe, que los encontramos en el capítulo 11, entonces no vamos a tener una vida cristiana que sea victoriosa, donde tengamos gozo, experimentemos el gozo de nuestra salvación, el gozo que no es nuestro gozo, sino que es el gozo del Señor. Hermanos, nosotros estamos conectados por el Espíritu al Señor y podemos experimentar todo lo que el Señor tiene. Todo lo que es comunicable por el Espíritu, lo podemos nosotros disfrutar. Y algo que disfrutamos es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor que viene cuando somos obedientes a la fe. Mire que sin fe no es posible agradar a Dios. Pero lo contrario, ¿qué sería? ¿Qué sería? Que cuando andamos en fe, agradamos a Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos agradando a Dios? Por el gozo. ¿El gozo? ¿De quién? De Dios. O sea, Él es un padre que se goza cuando sus hijos caminan en obediencia. Entonces, hermanos, si no estamos en gozo, sino que al contrario, estamos en amargura, que es lo contrario, es porque algo no estamos haciendo bien. Es porque algo no está bien. Si estamos en el desánimo, es porque algo no está bien. Porque acaso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor no es el que nos mantiene firmes.
El gozo del Señor, que es la expresión de su sentimiento más elevado, más sublime, es lo que nos mantiene vitales, vivantes o vivientes. Entonces, hermanos, no era el caminar de los hebreos, no era justo, no era justo. Habiendo sido justificados por la fe, ahora habían caído de la fe. ¿Por seguir qué? Por seguir las obras de la carne. ¿No es así como también el apóstol le escribe a los Gálatas? Habiendo empezado por la fe, ahora han caído de la fe para seguir. Era lo que estaba pasando en el tiempo de los apóstoles. Porque judaizantes que se habían desprendido de Jerusalén y que habían llegado a las iglesias gentiles, les estaban diciendo que ellos necesitaban circuncidarse y seguir a Moisés para ser salvos. O sea que ellos estaban enseñando otro evangelio. Ellos estaban enseñando algo que no solamente genera maldición, sino que los hace caer en la maldición, el anatema, porque estaba introduciendo a los discípulos en las obras de la ley. Y todo el que se pone bajo la ley, ¿bajo quién se pone? Bajo la maldición de la ley. O sea, va a terminar siendo un maldito. Pero Cristo nos libertó de la maldición de la ley. Porque la Escritura dice, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Entonces el Señor sufrió las consecuencias de la maldición, las consecuencias del pecado y de la maldición que cae sobre el pecador. De modo que, si hemos oído ese evangelio y entendemos que lo que se logró en la cruz, en la tumba, en las partes más bajas de la tierra, porque mire que el Señor tiene distintas posiciones que debemos entender. Una de ellas en la carne. Segundo, colgado en la cruz. Tercero, en la tumba, su cuerpo. Cuarto, su alma en las partes más bajas de la tierra, en el Seol. Quinto, resurrección. En la resurrección vuelve y se integra su espíritu, su cuerpo y su alma, pero en un cuerpo de gloria. Ya no es el cuerpo de muerte que tenía cuando nació, sino ahora es un cuerpo de resurrección y de gloria, que ya no está bajo la condenación de la muerte y del pecado. Y ese cuerpo de gloria, que es por la resurrección, en su espíritu nos lo da a fin de que tengamos nosotros lo mismo que Él obtuvo por los beneficios de la resurrección. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder, o es el mismo espíritu. No, ese espíritu que con poder resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que nos ha sido dado. Entonces, en nosotros está el espíritu de poder que resucita todo lo que está muerto.
Pero para que podamos experimentar la resurrección al Cristo resucitado, tenemos que darle muerte a lo que está muerto. No podemos vivir en el hombre viejo que está muerto. ¿O a alguien le gusta dormir con un muerto? Huele feo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Escribe el apóstol. ¿Quién me librará? En Romanos. ¿Cuál es el cuerpo de muerte? Ese viejo hombre. Ese viejo hombre que está bajo la condenación o bajo la ley de la muerte y del pecado, que no nos deja avanzar. Entonces, cuando viene un evangelio, que no es el evangelio que nos lleva a la vida de resurrección, sino que nos lleva a la vida en el viejo hombre, como pretendiendo mejorar al viejo hombre que no tiene mejora, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a frustrar, porque vamos a hacer y hacer y hacer, y nunca jamás vamos a obtener victoria, porque se nos ha equivocado el camino de la, o sea, no hemos entrado en el camino de la victoria. Y nos va a pasar como a los israelitas en el desierto. Por cuanto no creyeron, entonces murieron en el desierto. O también, por cuanto no conocieron, también perecieron. ¿Por qué perece el pueblo del Señor? Por falta de conocimiento. Pero bueno, listo, tenemos el conocimiento. Pero si al conocimiento no le agregamos la fe, entonces no hay nada. Y de eso es que el escritor de esta epístola está hablando. Nos está hablando a nosotros. Nos está hablando. ¿Para qué? Para que no vivamos como niños, sino que avancemos, que crezcamos. Le podamos añadir al conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle. ¿Qué hay que añadirle? Bueno, Javier. Fe. Hay que añadirle fe. Sí. No, ahora no, porque se está grabando, entonces lo que tú dices, ellos no lo oyen y se pierden. Entonces, ahora que terminemos, podemos hacer preguntas y respuestas. Vamos a dar un tiempito y podemos resolver. Entonces, deje escrito, hermano, para que no se le olvide. Para que no se le olvide, y eso nos puede también ayudar mucho las preguntas. Bueno, entonces, hermanos, no sé si están oyendo allá. Muy esperemos que sí. Sí, Julián, estamos escuchando. Perfecto. Ok, bueno. Ok, gracias al Señor. Se puede hablar y se puede grabar y pueden oír. Entonces seguimos aquí con este pasaje tan interesante de la epístola a los hebreos, que aplica también para nosotros, porque nosotros, como ellos, también somos hebreos. ¿Por qué? Porque hemos cruzado el río, hemos cruzado la frontera. También de la misma manera que Abraham cruzó el río y por cuanto creyó fue justificado. Y así como ellos fueron justificados por el Cordero y pudieron pasar el mar, demostrando con ello que habían sido justificados. Y luego, después de que terminaron su tiempo en el desierto, cruzaron el Jordán, demostrando que habían sido justificados. Entonces, todos los que entraron a la tierra prometida, cruzando el Jordán, ellos, sabiendo esas costumbres, entendían que entraban justificados. Y eso fue lo que les dio el poder, el entender que habían sido justificados para poder enfrentar
su primera batalla. La primera batalla que enfrentaron fue contra Jericó, una ciudad, como muchas ciudades en el tiempo de ellos, amurallada, fuertemente amurallada, inexpugnable, porque ellos no tenían el armamento necesario para derribar murallas. Ellos no tenían la tecnología que algún día llegó para destruir las murallas. Entonces las murallas tenían que ser destruidas ¿de qué forma? Por el poder de Dios. Pero el poder de Dios solamente iba a responder a la obediencia incondicional. Ya ellos estaban listos, porque habían pasado las pruebas de la fe, habían conocido a Dios desde Egipto, en el cruce del Mar Rojo, en el desierto, y luego en el cruce del río Jordán, y ahora iban a enfrentar una batalla, la que no pudieron enfrentar 40 años atrás porque dudaron. Había gigantes. Ahora se encontraban con ciudades gigantescas. Para los hebreos en ese tiempo eso era imposible. Conquistar una ciudad de esas era prácticamente no, era imposible. Pero el Señor da palabras para probar la obediencia. Es para probar la obediencia, hermanos, porque Dios puede destruir esa muralla en un instante. No tiene problemas para hacerlo. Pero Él va a responder esa a la obediencia. Y la prueba no era fácil. La prueba era, dele cada día una vuelta a esa ciudad. En silencio. En silencio es que no se oiga ni un zancudo. ¿Sabe lo que es caminar durante horas en silencio? ¿Qué tan buenos somos nosotros para mantener nuestra boca cerrada? Haga la prueba. Haga la prueba en una reunión a ver si es capaz. Bueno, eran horas de mantener la boca cerrada. En silencio. Lo que puede uno comenzar a pensar, ¿será que es verdad? ¿No es esto? Caminar en silencio. Y no eran 2 o 3, eran todos. Y al siguiente día, igual. Y al siguiente día, igual. Y al siguiente día, igual. Durante 7 días en silencio. Pero como si eso no fuera poco, en el 7º día no era una vuelta, eran 7 vueltas. Qué prueba tan grande. Qué prueba de paciencia. Qué prueba, o sea, cómo el Señor está probando la resistencia, la paciencia, la confianza en la palabra que el Señor les dio. Porque en la última de las 7 vueltas, ahí sí les permitió gritar. Todo lo que se había acumulado a lo largo de esos 7 días, ahora sí griten. Entonces gritaron y las trompetas sonaron y el poder de Dios descendió y las murallas se cayeron. Y el terror de los que estaban dentro de esa ciudad, que los habían visto caminar en silencio, preguntándose desde allá, ¿y estos locos qué? ¿Nos piensan invadir en silencio? ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué es lo que creen? O sea que se aterraron. Los enemigos se aterran cuando el pueblo del Señor obedece al Señor. Entonces, es por la obediencia. El Señor les dijo, es por la obediencia que los enemigos de ustedes van a ser consumidos.
¿Tenemos enemigos, hermanos? ¿Hay enemigos? Pero acuérdense que los enemigos no son la carne y la sangre. Los enemigos son celestiales. Son principados, son potestades. Son gobernadores de las tinieblas. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y no son pocos. Y son gigantescos. Esos sí son gigantescos. Menos mal no los vemos, porque si los viéramos, Dios mío, creo que no valdríamos de estar escondidos debajo de la cama. Menos mal no los vemos. Que nos diéramos cuenta cómo son, el tamaño, los rostros, las amenazas, lo que hablan contra nosotros, los que murmuran contra nosotros, los que conspiran. Si pudiéramos oír todo eso, no caminaríamos tranquilos. Andaríamos muy atemorizados. Pero si pudiéramos ver también la formación de los ejércitos celestiales, al comandante de los ejércitos celestiales, lo que en su santidad le habla a sus ángeles, entonces nuestro temor se iría. Porque sabríamos que efectivamente la lucha no es contra sangre y carne. La lucha se libra en las regiones celestiales por la obediencia a favor de su pueblo cuando el pueblo es obediente. Pero lo contrario sucede cuando somos desobedientes. Entonces, hermanos, hasta aquí voy a compartir, hasta aquí siento que he soltado parte de la carga. Podríamos hablar más, pero por cuestiones del tiempo y porque hay algunas preguntas, vamos a dejar aquí. Creo que el fondo del mensaje se pudo comunicar. ¿Cuál es? La obediencia. ¿A qué? A la fe. La obediencia a la fe. Era el problema de los hebreos, es nuestro problema también hoy en día. Por dos cosas. Número uno, o porque no conocemos, o porque conociendo no obedecemos. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos establezca, que venga hacia nosotros algo que se llama el temor de Dios. No el temor a Satanás ni el temor al hombre, el temor de Dios. Porque a Él sí hay que temerle. A Él sí, porque Él es justo. Y como justo no va a pasar nada que no sea justo. Nada que no pase en Cristo, Él lo va a tener por justicia. No nos puede considerar justos si lo que hacemos no lo hacemos en Cristo. Entonces, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Que tu palabra no regrese a ti. Sabemos que no regresa vacía, pues siempre la envías con propósito. Y el propósito es establecernos, el arraigar firmemente en Jesucristo, en arraigarnos en el amor que hay en Jesús. Señor, que podamos conocer con todos los santos las dimensiones de tu casa, la altura, el fondo, la anchura y la profundidad, para poder encontrar el amor de Cristo que excede a todo nuestro conocimiento, y así podamos llegar a conocer la plenitud de Dios. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Entonces, hermanos, hay unas preguntas que se van a hacer y, bueno, el hermano Javier tiene una pregunta. Ven acá, Javier, para que te puedan oír aquí cerca del Buenas noches, hermanos. Gracias y paz para cada uno de ustedes.
Referente a esta enseñanza del hermano Julián hoy, pues la verdad, lo confieso es que completamente, en lo personal pienso yo, no respetando la opinión de mis hermanos, a título personal, no tenía el conocimiento ideal ni necesario, porque donde venía con una enseñanza muy diferente, la fe, muy diferente a lo que el hermano Julián trató de pasar para llegar a la tierra prometida, muy diferente a la enseñanza que hoy poco a poco ha ido adquiriendo. Porque siempre la fe se habló, pero y no me da pena decirlo, ni temor decirlo, que la fe que nos enseñaron a nosotros fue diezmar, ofrendaron. No sabiendo que nuestro Padre Santísimo hablaba a su pueblo en la tierra prometida, en la cual se iban a tocar muchas cosas, donde fluía leche y miel. Entonces, mire, yo ese conocimiento no lo tenía. Y la verdad pues de que a mí me falta mucho, porque uno trata o quiere uno en su conocimiento pues de que sé mucho, que me la sé todo como Pablo, ¿no? Que no había nadie como él, pero resulta que él no tenía realmente lo que necesitaba, era estar en el Espíritu de Dios. Y eso me pasaba a mí, con el que me manejaron a mí, porque prácticamente yo estaba esclavo de ellos, o sea, vendado. Que si salía tarde de mi trabajo tenía que tomar fotos para que me creyeran que yo estaba trabajando, porque me decían de que, porque yo estaba negociando las cosas de Dios. ¿Mm? Entonces, mire que hoy he tenido ese entendimiento, ese conocimiento, y yo me agrado en mi hermano Julián de que la repetiera, lo tomo con agrado y a mí me gusta. La exhortación me gusta bastante. Era eso, hermano, lo que yo quería decir y descargar un poco esa carga que venía dentro de mí. Muchas gracias, hermano. Amén, hermano, amén. Gracias por tu testimonio. Tu testimonio también ayuda a fortalecer a otros hermanos que pueden estar en el estado tuyo o incluso hasta peor. Entonces, nuestros testimonios son de ese tipo. Son testimonios que glorifican la obra de Cristo en nosotros. Aunque son nuestra vergüenza, porque ese es el testimonio, expone nuestra vergüenza, pero exalta y glorifica el Evangelio, a Cristo, que es el que necesita ser exaltado. Entonces, el testimonio es un hombre quebrantado, humillado, que no tiene pena de mostrar su insuficiencia, pero muestra la suficiencia de Cristo. Entonces, el que se exalta porque cree que sabe, ese es humillado. No sé si algún hermano tenga algo para compartir también. No necesariamente preguntas, puede ser un compartir. No, yo quiero, pues primero ratificar lo que dice nuestro hermano Javier y lo que nos acaba de enseñar Julián es que el Señor nos dejó espíritu de poder. ¿Qué más? No necesitamos más. Tenemos espíritu de poder para cualquier cosa. Entonces, a ver, como nos llevaron unas doctrinas pues de humanas, entonces para cada cosa nos están, como dice, cobrando el favor. Entonces, eso es lo que expresa nuestro hermano ahí, pues que de pronto nos han quitado esas cargas de eso. No, la pregunta mía, Julián, era, ahora pues también soy honesto en cuanto a las vueltas de Jericó. Yo pensé que eran 7, y resulta que son 13. Sí, primero eso, honestamente no lo había visto así, siempre lo había visto 7. Y lo otro, es bíblico que uno coja
y empiece a dar vueltas como loco en el barrio, o como en diciembre que uno o como en diciembre que uno coge la maleta y sale corriendo para viajar todo el año. Bueno, fue bíblico para ellos y una sola vez. Después, yo no veo en las escrituras que el Señor les haya mandado a dar más vueltas para cada asunto y de acuerdo a lo que el Señor estaba tratando, a fin de formar en ellos la fe, la confianza, pues en ese caso ellos tenían que dar vueltas. Pero eso no significa que nosotros al dar vueltas, porque la verdad yo también confieso que alguna vez estuve por ahí volteando. Es más, yo te acompañé, Julius, estuvimos, dice el paseo. Sí, sí. Estuve dando vueltas y creo que... Por Juanambú, por todo sí, Juanambú. sí, dando vueltas y creo que lo que queda después de eso es una borrachera. Pero no, estas cosas son sombras que nos enseñan a vivir en la fe. No son cosas como lo que ellos hicieron, que eran de la carne, podían oír, podían ver, podían palpar. No, nosotros ahora no necesitamos regresar a las obras de la carne, a dar vueltas. Lo que el Señor quiere es que le demos vueltas al corazón, ¿sí? Rodeemos el corazón y examinemos qué es lo que hay allí que pueda haberse levantado en altanería, en suficiencia, en orgullo, en altivez, para quebrantarlo por medio del arrepentimiento. Entonces, el apóstol escribe algo al respecto en la segunda de Corintios, capítulo 10, verso, creo que es 4 y 5, donde dice que las armas de la milicia de ellos no son carnales, fíjese bien, sino que son espirituales, son poderosas. ¿Para qué? Para derribar fortalezas y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¿Ves? Entonces, allí él está haciendo referencia a esas murallas que se levantan en nuestra mente. Ya vivimos es en el espíritu. Y las murallas de Jericó son figuras de las murallas que se levantan en nuestra mente como cosas que se oponen a que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Pues, no sé, hermano Irne, si eso responde a tu pregunta. Claro, el arrepentimiento es lo que de verdad necesitamos. Al arrepentirnos, estamos quebrantando la altivez propia que hay en nosotros, que se genera y está. No la vemos, porque, como decía un siervo del Señor, el orgullo es como el mal aliento. Y como el mal aliento, todo el mundo se da cuenta de que lo tienes menos tú, porque uno se acostumbra al mal aliento, pero los demás sí se dan cuenta. Entonces, así es el orgullo. Todo el mundo sabe qué tan orgullosos somos o en qué área somos orgullosos, y a veces nos dicen, tú eres orgulloso, tú eres muy orgulloso. Y yo tengo por allí a alguien que vive en mi casa, que me lo recuerda permanentemente. No me gusta que me lo recuerde. ¿A quién le gusta que le digan que es orgulloso? A nadie. A nadie. Pero ¿qué pasa? Tiene razón. Tiene toda la razón. Alguien tiene que decirnos que somos orgullosos. ¿Para qué? Pues hombre, para que nos demos cuenta de que lo somos, porque si no vamos a pensar que no.
Gracias a Dios hay instrumentos buenos del Señor que obran para nuestro bien. Y esos instrumentos nos hacen ver lo que el ojo cieguito no ve. Porque tenemos una viga en el ojo ciego, en el ojo, una viga. ¿Recuerdan ustedes eso? Cuando tenemos una viga en el ojo no podemos ver bien. Necesitamos dos ojos para ver, para tener la perspectiva correcta. Y con ese ojito lo que hacemos es que vemos la paja en el ojo ajeno. Y así es el hombre orgulloso. Entonces, ¿cuál es el instrumento que Dios tiene para derribar nuestro orgullo? La palabra del Señor. No hay otra arma, no hay otro mazo que golpee más fuerte en nosotros que la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor examina como una lámpara, nos permite ver nuestra condición para que nos arrepintamos y no tengamos que participar de los juicios que vienen. Porque viene el juicio y el Señor no quiere que seamos juzgados con el mundo. No quiere que la iglesia pase por el juicio que viene para el mundo. Estamos en tiempos donde debemos oír al Señor atentamente y arrepentirnos de las cosas que el Señor nos dice, de muchas formas, de muchas maneras. Bueno, entonces el hermano Víctor también tiene una pregunta o una apreciación. Vicente. Buenas noches, hermanos. Hablan con Víctor. Ah, Víctor no es Vicente. Buenas tardes. No, mi pregunta no es tanto. Resulta que yo trabajo con John Freima, aquí, mi amigo. Estamos trabajando instalando unas puertas. Estábamos almorzando y me dice, ve, Vicente, yo anoche me soñé con un hombre fuerte, que eso me cogía y me aparicionaba en un sector pequeñito y no me soltaba ni nada. Entonces me preguntaba, pues, ¿qué podría hacer eso, no? Entonces yo la traslado a usted porque yo, la verdad, pues no fue mucho lo que, pues, no, de pronto, pues, falta oración o falta meterlo más con el Señor. Y ahí lo decía yo. Pero más, ¿qué pasa cuando uno tiene un sueño así como que, y siente uno que es alguien que no lo deja, lo tiene apretado y pasan los momentos? Me gustaría ver de cuánto, ustedes como hermanos que tengan más conocimiento. No, más o menos sí. Soñé que estábamos en un ascensor muy estrecho. Buenas noches a todos. Me soñé que estaba en un ascensor muy estrecho. Este hombre me subía arriba y después me bajaba un totazo y volví y me subía. Y yo le decía, no, yo asustado que quería que me bajara. Entonces leía a mi amigo Vicente este sueño. Entonces la respuesta es para si alguno de los hermanos. Yo puedo compartir, yo puedo compartirles algo de experiencia, digo. Resulta que cuando uno hace algo de parte de Dios por otra persona, el enemigo lo quiere atacar a uno de ciertas maneras. Lo digo porque a mí me pasó 2 veces algo parecido, pero yo esos días anteriores había compartido palabra como fuerte, trayendo personas a Cristo. Entonces sentí como que fue una represión del enemigo. Entonces puedo decir que tiene que ver algo de eso, ¿no? A veces son los frijoles que los come una mala hora, ¿no? Sí. Bueno, sí. En relación al sueño, al sueño de John Freeman, el hermano John Freeman, yo podría decir lo siguiente. ¿Será que Dios no sabía que el hermano iba a estar hoy aquí oyendo esta palabra? Dios sabía. Entonces te preparó por medio de ese sueño para que entendieras la palabra. Entendieras quién es el hombre fuerte que te sube y te baja y no te deja mover. Ese hombre fuerte eres tú. Eres tú.
Claro. Todos nosotros tenemos un hombre fuerte que tiene que ser vencido. Y es vencido por la palabra. De lo que estábamos hablando, ¿no? El orgullo en nosotros nos levanta como un hombre fuerte delante del Señor. Yo recuerdo que la palabra habla de un hombre llamado Nimrod, un nieto de Noé. Dice que fue el primer poderoso que se levantó delante de Dios. Ahí no está hablando de alguien manso, humilde, sino de un rey, de un hombre que pudo atraer a muchas personas alrededor de él. Y él fue el que fundó varias ciudades. Podríamos decir que es el primer anticristo. Un tipo de Satanás, Lucero, del orgullo. Entonces, eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Y no nos deja, nos sube, nos baja. Y no nos suelta. No nos suelta. Y no nos va a soltar. Pero la palabra lo que hace es que corta. La palabra es como una espada de dos filos que corta, traspasa y separa el alma del espíritu. ¿Para qué? Para que seamos libres. Porque nuestra alma está unida al espíritu. Y en esa unidad, nuestra alma afecta a nuestro espíritu y no le permite que el hombre nuevo que hay allí, que ha nacido, pueda crecer. Y es una batalla, es una lucha. Entonces, esa pelea que experimentaste en ese sueño, son dos hombres. Tú veías un hombre que luchaba contra ti que no se soltaba. Entonces, es el hombre que quiere salir, que es el interior, pero hay otro que es más fuerte que no lo deja salir, que está en el alma. ¿Quién es el que está limpio, que quiere cumplir la ley de Dios, que quiere obedecer? El que ha nacido de nuevo. Pero necesita menguar el viejo para que el nuevo pueda crecer, fortalecerse. Y solamente por medio de la palabra es que podemos vencer. Entonces, la palabra fue apropiada para ti hoy. Tómala como de parte del Señor para ti, para que también tú mismo examines aquellas cosas fuertes en tu vida que impiden que puedas cumplir la voluntad de Dios. No sé si esa respuesta te aclara, puedes entender, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más tenga algo. Yo quiero preguntar. Tu hermana. ¿Cómo? Yo quiero hacer una pregunta. Ah, dale, María Victoria. ¿Cómo se ora en el espíritu? Si es hablando o si es en la mente. Quiero saber eso. Bueno, sí, orar en el espíritu es orar en el Señor, orar en Cristo. El Señor es el espíritu, el Señor es el espíritu, y cuando estamos en el Señor, allí hay libertad. Entonces, la oración en el espíritu la vas a ir aprendiendo en la medida en que tu espíritu se fortalezca, comience a conocer al Señor. Comiences también a conocer lo que hay en la palabra, para que cuando ores según la voluntad de Dios, la cual está en la palabra. Entonces, ¿por qué cuando los fariseos oraban no lo hacían en el espíritu? Porque dependían de oraciones que estaban escritas. Ellos no dependían de su espíritu, porque ellos no habían renacido. Entonces no se puede orar en el espíritu a menos que se tenga el espíritu de Cristo. Tú has visto a las personas orando y repitiendo
letanías, rezos como por ejemplo la camándula, 5 Padre Nuestros, 5 Ave Marías. Vaya y haga esas cosas de memoria. Eso es lo que no se debe hacer. Precisamente esa clase de oración no es una oración en el espíritu, sino que se hace como un lorito que repite cosas y tú le preguntas al lorito qué es lo que está diciendo, él no sabe. Él es un animal que no entiende las palabras, pero las puede repetir. Entonces, así es el hombre que no ha nacido del espíritu, es como un animal. Y el animal está relacionado con el alma, pero es el alma no transformada. Eso es la diferencia entre orar en el espíritu y orar sin el espíritu. No sé si eso te responde la pregunta, hermana María Victoria. Sí, Julián, gracias. Ah, bueno. Otra preguntita. ¿Cómo? ¿Qué otra pregunta? Espérate, vamos en orden para que todos puedan participar. Voy a entregarle a la hermana Maritza y luego regresamos a ti. ¿Te parece? Bueno, sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahí tenemos que tener aquí. Ya. Buenas noches a todos, gracias y paz. Primero que todo, gracias a Dios pues, por esta noche y por mi hermano Julián, que el Señor realmente derrama mucha sabiduría sobre él para hacernos entender muchas cosas de la palabra, ¿no? En mi tiempo pasado, no sabía que el Señor me hizo justa, ¿no? Porque me hizo pasar de muchas aguas, de muchas tribulaciones que tenía y hoy puedo decir con alegría de corazón, de espíritu, que el Señor cada día me está limpiando más y me ha abierto mucho el como ponerme los ojos en el Señor, en la palabra, limpiar más mi corazón. Pienso nuevas cosas que antes no pensaba y hoy afirmo un pensamiento que he tenido toda la semana y hoy estaba hablando con mi esposo de como ir a arreglar las cosas con mi mamá, que siempre hemos tenido como cosas. Entonces hoy hablando, como estamos también mirando Génesis, miraba del orgullo y hoy vuelve y me habla del orgullo aquí. Entonces el Señor ya me hizo justa y me hizo pasar por las aguas, ¿no? Por esas aguas de turbulencia. Él me hizo pasar, entonces la prueba sigue y la prueba está. Entonces, le doy gracias a Dios por eso y como le digo a todos ustedes por acompañarnos cada día más. Será como un aporte nomás, mi hermano Julián. Bueno, gloria a Dios. Esos testimonios glorifican al Señor. Entonces, ahora sí, María B. Bueno. Te oímos. Sí, a ver, nos comentó usted sobre esos espíritus malos y nos dijo que ellos, ¿cómo fue que dijo? Que ellos se van, digamos, con oración y con fe. ¿Qué poder nos dio Dios además para que esos espíritus no nos molesten? Bueno, alcanzaron a oír la pregunta. Bueno, ok. Vuelvo otra vez a mostrar lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando fueron justificados antes de cruzar el mar. Ellos fueron justificados por la obra del Cordero. Fue el Cordero que fue sacrificado. El Cordero de la Pascua. Lo que se llama Passover, que significa pasar sobre. Recordemos que el ángel de la muerte fue soltado y no entró en ninguna casa
que tuviera la marca, que estuviera marcada con sangre. Porque ellos no solamente comieron el cordero, sino que la sangre de ese cordero la usaron para teñir o marcar los dinteles y los postes de las puertas. Una señal para el ángel de la muerte. Entonces, ¿por qué el ángel de la muerte no entró? No porque ellos fueran justos, sino porque habían sido justificados. Número uno, por la obediencia a lo que se les mandó a hacer. Y número dos, porque un cordero fue muerto por ellos. Y la sangre se derramó. Como sucedió en la cruz del Calvario, llamado por Juan el Bautista el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestro Cordero. No solamente fue inmolado en la cruz, sino que su sangre fue derramada. De modo que, ¿qué pasó con ellos? Pudieron pasar el mar sin problema. Pero los no participaron de lo mismo que ellos. Fíjese que la diferencia entre los israelitas y los judíos no es porque los judíos fueran mejores. No, es porque los judíos habían obedecido y habían comido el cordero y habían puesto la sangre. Por eso es que fueron declarados justos. Ahora, a tu pregunta, pongámoslo en el plano espiritual, porque ese es el plano natural, pero vamos a llevarlo al plano espiritual. Faraón representa a Satanás y sus ejércitos representan todos los espíritus que le siguen y que han sido soltados para matarnos, para hacernos la vida difícil, para acusarnos, para señalar que no somos justos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando te bautizas? Y por eso yo insistí tanto con tu bautismo. Tú que hay en ti. Pero el bautismo es la señal. Debe haber una señal en el mundo espiritual que señale a los espíritus que te acusan de que tú has sido justificada, de que al ser justificada no tienen por qué perturbar tu vida. Pero eso, María B., lo tienes que recibir por fe. ¿Me entiendes? Sí. Algo que es una realidad, algo que ocurrió en la cruz, solamente va a operar a favor de nosotros cuando de verdad creemos. Porque si no creemos, de nada nos sirve meternos en una piscina. La piscina no es la que nos justifica. Pasar aguas vivas no es lo que nos justifica. Lo que nos justifica es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando lo creemos, cuando lo oímos, lo creemos y lo vivimos. Entonces, ¿qué pasó con las huestes de Faraón? Quedaron cuando se cerró el mar, allí perecieron. ¿Eso qué nos muestra? Que los espíritus no nos pueden seguir. Ellos no son justos. Ellos no pueden cruzar esa frontera. Ellos no pueden, no tienen autoridad de seguir y de perturbar y de molestar a los que son justificados. ¿Me entendés? Sí, señor. Pero como nuestra vida continúa y continúa en el desierto, entonces necesitamos seguir aplicando la fe para que no haya un retroceso y en ese retroceso nos volvamos
caigamos de donde el Señor nos puso y ahora sí vamos a tener nuevamente a esos espíritus perturbándonos. Entonces hay que perseverar, hay que mantenerse firme, hay que seguir creyendo. Gracias, Julián. ¿Sí? Jaime quiere... ¿Se queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Jaime quiere hablar. Listo, Jaime. Listo, hermano Jaime. Debes abrir el micrófono. ¿Ya? Ya. Bueno. Sí. La palabra inspira. Hoy fue interesante tu presentación, la forma como se está moviendo la enseñanza, los testimonios que se han dado. Hacía 2 semanas no venía Ramiro, regresó Ramiro. Importante todos estos aconteceres que están haciendo, las preguntas que ha hecho María Victoria, los testimonios que dieron los hermanos, el sueño que tuvo el hermano. Y acordémonos que la palabra es para vivirla y hacerla viva en nuestras vidas y ponerla en práctica. Cuando andábamos en la época denominacional, no se me olvida cuando se dio alguna vez esta enseñanza, la he oído muchas veces, le dimos y convocamos a todas las iglesias de Cali por medio de ASMICEP. Le dimos las 7 vueltas, todos los días le damos la vuelta a la ciudad y el último día lo que sucedió en eso, que fue en la época en que estaba el narcotráfico tan fuerte y todas estas cosas, y lo que aconteció en el Valle del Cauca, que gracias al Señor fue la gran respuesta. También me acuerdo que con Julián vivía en un edificio alto y nos trepábamos arriba de la terraza, en la cúpula, y poníamos a orar, a interceder por toda la ciudad. En la pérgola. En la pérgola, exactamente. Y a orar e interceder por la ciudad. Entonces eso es cuando la persona, eso es orar en el espíritu, cuando inspira a hacer cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y cuando empezaron a hablar de todo eso, hoy voy a hacer una cosa que ustedes nunca me han visto hacer. ¿Y eso qué quiere decir? El chofar, María Victoria, es el chofar. Cuando el chofar suena, es porque un cordero ha sido sacrificado. Este es un testimonio que es el cordero que está hablando Julián ahora. Amén, hermanos. Bueno. Pero el problema es que Gracias, yo ya no Jaime, soplo. Pero el problema es que yo ya no soplo. Ya no sopla, sí. Bueno. Sí. Sin embargo, voy a pararme a ver si soy capaz de hacerlo. Dice que ahora en la... Es para que se den cuenta que no estoy dormido. Bueno, no estás dormido y estás soplando bien. Y con fuerza. Bueno, hermanos, no ha sido... Julius. Ah, Ramiro, no te estaba viendo aquí. Dale. No problema. Dale. Bueno, no. Hay que entender las cosas en la dimensión que es
en el Espíritu. Dios obra en su poder, en su omnipresencia, en su omnisciencia, múltiples, diversas maneras, y que pueden en un momento determinado aparentar no ser locos. Bueno, en efecto, somos locura para el mundo. O sea, somos unos locos para el mundo. Y hay hechos y eventos que cuando son guiados por el Señor son maravillosos, maravillosos y son liberadores para poder sacar de ese acoso, de ese mundo espiritual de las tinieblas. Y vemos muchos ejemplos, y de ahí se pega pues el sistema carismático para sentar toda una doctrina y exagerar, y bueno, en esas exageraciones también estuvimos. Pero eso no significa que el Señor se mueva en ocasiones de una manera extraordinaria. Y se movió, por ejemplo, con Pablo en Hechos de los Apóstoles con un pañuelo. El pañuelo que tuvo Pablo sanó a otra persona que no estaba en ese momento. Estoy parafraseando, pero el hecho sucedió. Y la verdad, cuando uno, perdón que creo que hay personas hablando. Ahí está. Qué pena que estoy hablando de había otras personas interrumpiendo. No, es que estamos tratando de aumentarle el volumen que no se te oye, porque el audio de mi celular es muy escaso. Bueno, si no oyeron, no voy a repetir. Dale, sigue. No, sigue. Ok. La verdad, cuando uno está en el Espíritu y con la fe poderosa y victoriosa, en el Espíritu, no en la carne, creyéndole a la palabra, Dios lo usa también a uno. Entonces, en muchas formas, yo creo en el mover sobrenatural, manifestaciones sobrenaturales. O sea, no todo lo que vemos del sistema evangélico actual, no todo es negativo. O sea, hay que discernir muy bien las cosas y el quehacer que también ellos operan. Así como ellos tienen muchísimos defectos, nosotros estamos en ese proceso de corregir nuestros defectos. Entonces, pero creemos que la iglesia del Señor es, la tipología de la iglesia del Señor es la que nosotros estamos viviendo y experimentando cada día. Hoy hablaba con Julián de cómo es tan bello el Señor que va haciendo la obra en cada uno de nosotros día tras día, hasta perfeccionarnos. O sea, tampoco podemos nosotros llegar a sentirnos orgullosos de creernos ya, porque tenemos el peligro de caer en la odisea. Entonces tenemos que ser más humildes que todas las demás expresiones, más sensibles al Espíritu y entender que todo lo que venga del Señor es para bien. Entonces, yo he operado, tengo experiencias sobrenaturales muy hermosas de sanidades con la locura de la fe. Y si cuento es para edificar la iglesia, no para vanagloriarme, por favor. En eso tenemos mucha claridad. En una ocasión, voy a contar 1 o 2 testimonios cortos. En una ocasión, amados hermanos, con respecto a este mover poderoso de Dios, que es en Cristo Jesús, venía yo caminando hacia la oficina que compartía con Julián, y me habían dicho que la esposa de la iban a operar de cálculos renales, y venía yo caminando y así como un grito, Mauricio, cierra por favor el micrófono. Mauricio Gutiérrez, por favor, porque hay interrupción con el micrófono. Entonces, yo venía caminando y sentí
y sentí dirección de Dios de ir a orar por la esposa, y en un minuto oré por ella y le dije en el nombre, le impuse manos. No les impuse yo, era tan meticuloso que llamé a mi secretaria, que era cristiana, para que le colocara las manos en el estómago muy cerca de la pelvis a la dama, y oré y le dije así: por favor, hazte el examen de los cálculos renales el lunes, porque sé que el Señor te sanó. Y en efecto, en la tarde ella orinó y soltó todas las piedrecillas y se hizo el examen. Entonces, creámosle al Señor de una manera victoriosa, de una manera atrevida, porque el reino de los cielos será arrebatado por los violentos, por los atrevidos, por los que vamos creciendo en esa fe. Otro día, obviamente, yo quería ver resucitar a alguien, y Julián nunca me atajaba. Y me acuerdo las veces que nos fuimos al hospital departamental, mi hermano, nos fuimos en una campaña de 5, ahí no estabas tú, Jaime, estaban otros compañeros, y nos fuimos para el hospital departamental, dirigidos al pabellón de sidosos, de los que sufrían de SIDA, porque quería demostrarle a mi hermano, que en paz descanse, que era el hombre más eminente en el tema del SIDA en Colombia, y quería demostrarle que Dios sanaba aún a los idosos y que tenía amor para con ellos. Nos fuimos los 4 y rompimos todos los obstáculos de entrada y llegamos al pabellón y oramos todos, y íbamos y orábamos con una locura hermosa, con una pasión por el Señor bellísima, y bueno, la experiencia fue tremenda, ver cómo la gente pegada la piel a los huesos, muriéndose. Eso fue un momento bellísimo de compartir con la muerte y con la sensibilidad de sentir el dolor. Y muchos se salvaron porque oraron y oramos por ellos, pero yo quería era que hubiese una sanidad. Y bueno, ya triste, nadie se levantó así de la cama como Pedro con Tabita y todo esto. Y nos vinimos caminando ya para irnos, y había una mujer que venía del pabellón de las sidosas, que quedaba al frente, endemoniada, y de pronto me volteó, ya saliendo, yo le digo: se sana en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. Estoy hablando de acciones atrevidas, y esa mujer solamente le dije eso y empezó a trasbocar, a vomitar durante media hora. Vomitó sangre, vomitó cosas horribles, y cuando quedó libre de todo eso, empezó a decir: soy libre por Cristo Jesús. Y te acordás de la empleada que yo tuve, Julián, tú te acuerdas de ese momento, y entonces fue sanada de SIDA, y así todo le llevé el examen de curación del SIDA a ella, y mi hermano pues no creyó. Pero todo lo que quiero decirles y resaltar es que les animo a crecer en esa fe de sanidades, de milagros, del poder de Dios en un corazón de un hombre, una mujer que esté dispuesto a creerle permanentemente y a crecer, porque en Él somos más que vencedores y todo lo podemos en Él, pero es en Cristo Jesús, como lo decía el hermano Julián. Sentí en mi corazón contar este pedacito para edificar a la iglesia y animarlos a que vamos a hacer grandes cosas, y la iglesia tiene que ser realmente una transformadora de sociedad. Eso era, Julius. Listo, Ramírez. Bueno, gracias a todos los hermanos que han participado en la reunión de hoy, no solamente en el oír, sino también en el compartir testimonios, comentarios que complementan y que ayudan. Vamos a terminar, hermanos, porque, bueno, por motivos de la hora, necesitamos cerrar la sesión. Mañana, viernes, vamos a estar a partir de las 7 también. Recordémonos que la comunión entre hermanos en medio del Señor, que es la palabra, que viene con la palabra, es lo que nos edifica. Entonces, insistimos en esto, no solamente
Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra, el ministerio de la palabra, sino también en la comunión de unos con otros. Eso es lo que nos realmente demuestra que la palabra está afectándonos, está cambiando nuestro corazón, nos está llevando al amor, a ese amor que excede todo conocimiento, porque no es el amor humano, sino que es el amor de Dios. Y con eso, entonces, poder participar de la cena del Señor, del partimiento del pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo. Y con ello, entonces, las oraciones. Todo eso es el circuito del santuario, del lugar santo, donde los santos perseveraban en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que el Padre está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no es la adoración en la carne, la que se hacía en el templo, Jerusalén. Entre otras, había que vivir en Jerusalén. Había que ser un descendiente de Leví para tener el privilegio de servir al Señor en el templo. No, ahora, por el nuevo pacto, por la sangre del nuevo pacto, en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, en el Espíritu, podemos adorar al Padre en ese Espíritu que nos ha sido dado, que en comunión con nuestro Espíritu adoramos al Padre, pero también en verdad significa en el corazón, un corazón que ha sido transformado. Esa es la iglesia, esa es la forma como se edifica la iglesia, o sea, como crece, como aumenta en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que llegamos a la estatura de Cristo. Entonces, a esto se les anima para que mantengamos esa comunión. Tenemos todos los medios, tenemos todos los recursos. El Señor nos ha dado todo, ya depende de nosotros el que perseveremos. Entonces, nos vemos mañana, hermanos, y el sábado en el partimiento del pan. Un abrazo para todos, para Jaime, su esposa Gloria, para la hermana María B. Amén. Para Ramiro, Esperancita, la familia Londoño Bayona. Buenas noches. No sé si estás allá sola o estás... Bendiciones. ¿Quién está? ¿Andrea? Sí, Esperanza mi dice que está allí. Con Alejandro. Bueno, Andreita. Camila. Sí. Bueno, entonces un abrazo para toda la familia y las familias que comparten la casa. Y felicitaciones por la casa que compraron. Estuve conociendo. Muy chévere. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias al Señor. Muy chévere. Gracias al Señor, sí. Bueno, entonces, no es más. Nos despedimos. Aquí continuamos nosotros una comunión con los hermanos y nos vemos entonces mañana. Amén, hermanos. Feliz noche para todos. Bendiciones. Amén, igual. Chao, Julius.